Hola, ¿qué tal están? Comentario sobre la memoria. La memoria es un elemento fundamental en todo proceso de conocimiento y hay un texto de Ruiz Vargas, un libro concretamente titulado Claves de la memoria, que ha sido publicado por la editorial Trota en el año 1997 en Madrid, y basándome pues, en unos fragmentos de página, de las páginas 10, 11 y 151, 152, pues voy a realizar un comentario textual sobre el propio texto de estos fragmentos de Ruiz Vargas, dando mis propios comentarios y mis propias observaciones del mismo. Dice al principio Ruiz Vargas sobre la memoria. La memoria no es solo el producto almacenado de lo que experimentamos, sentimos e imaginamos. La memoria es sobre todo un poderoso sistema de adquisición y transmisión de conocimiento que nos permite revivir el pasado, interpretar el presente y planificar el futuro. Sin la memoria no existiría vínculo posible entre el pasado y el futuro. En este primer párrafo de este fragmento de Ruiz Vargas, pues aparece que la memoria es algo importantísimo en la vida, no solamente en la vida académica, en la vida formativa, sino también en nuestra realidad vital completa. Ciertamente una de las peores cosas que pueda haber es que a una persona, por ejemplo, le dé el Alzheimer, una demencia, porque son procesos, diríamos, patológicos que pueden dejar a la persona sin prácticamente memoria, y eso es algo terrible porque nuestra identidad pues, se asienta en la memoria, nuestra vida cotidiana también se fundamenta en la memoria. Y además, independientemente de que la memoria sea más fiel o menos fiel a lo que nos ha pasado, porque eso le sucede a toda la gente, que la memoria no es algo, diríamos, siempre extraordinariamente preciso, sino que sufre cambios, alteraciones, y eso le pasa pues, a cualquier persona, sobre todo si ha pasado mucho tiempo, pues la memoria es algo fundamental en la inteligencia. Por tanto, diríamos es el nexo de unión efectivamente entre el presente, el pasado y el futuro, y es lo que nos permite también proyectarnos hacia el futuro, planificar, proyectar, entender la realidad, etc. El lenguaje está basado en la memoria mismamente. Si no tuviéramos una buena memoria no podríamos hablar, o una memoria simplemente. En ese sentido, pues la memoria es algo muy valioso. Y sigue escribiendo Ruiz Vargas. La memoria es un regalo de la naturaleza, un truco que ha inventado la evolución para que sus criaturas puedan comprimir el tiempo físico, dice Tulving. Una canción, un olor, una vieja fotografía, un polvoriento libro escolar pueden hacer el milagro de revivir, de descomprimir en milésimas de segundo fragmentos del pasado y producir una estampida de vívidas imágenes, de sensaciones y emociones que nos conmueven y nos sacuden con la furia de un río desbordado, que irrumpe ante nosotros con el niño audaz y temeroso, el adolescente apasionado o el joven emprendedor que fuimos. En efecto, pues unas imágenes, unos sonidos, unos paisajes evocados, unas situaciones repensadas gracias a los recuerdos, pues hacen, diríamos que sentir pues una serie de vivencias internas que realmente son maravillosas o pueden serlo. Por lo tanto, la memoria es algo que nos suele agradar, el recordar cosas, y sobre todo nos hace sentir que hemos vivido y que tenemos todavía mucho por vivir, por supuesto. En ese sentido, diríamos que la memoria, hay muchos tipos de memoria, memoria icónica, memoria de imágenes, memoria de palabras, de significados, memoria semántica, podríamos decir, memoria a largo plazo, a corto plazo, etcétera, etcétera. Memoria sensorial, que es brevísima, etcétera. Y todo eso nos hace ser lo que somos como personas. Por otra parte, también señala Ruiz Vargas lo siguiente. La memoria se nos revela como un proceso cognitivo, extraordinariamente flexible, versátil, maleable y frágil, y por ende muy vulnerable al cambio, al error y también a la falsificación. Esto lo desarrolla pues Ruiz Vargas de una manera más extensa, pero realmente está comprobado por estudios de la psicología científica y de la psiquiatría, de que la memoria no es tan fiel como pensamos y que pues a veces exagera o cambia las cosas. Y en ese sentido, por eso existe muchas veces la necesidad de grabar a través de fotos lo que fue el pasado, de retener esos momentos a través de la fotografía, a través
de los vídeos, por ejemplo, actualmente más a través de los vídeos quizás y de la fotografía, y eso sí que es realmente algo demostrable a través también de los audios, etcétera, porque ya digo, la memoria es un sistema básicamente dinámico que recoge, moldea, cambia, transforma y, bueno, sí, quizás no cambia algunos aspectos de lo recordado, de lo que está en la memoria, pero otros aspectos sí los cambia en función de nuestro estado emocional, sentimental, etc. En función de nuestras características psicológicas también en cada momento. Por lo tanto, diríamos que, como también él señala, el propio autor, Ruiz Vargas, dice: la memoria no es solo la esencia de nuestra identidad personal, sino también el alma y motor de la cultura. Por supuesto, porque también estamos influidos por la sociedad y en la cultura, sobre todo, se expresa la fuerza y la energía de la memoria, que es necesaria para cualquier, diríamos, procesamiento de datos y también para cualquier actividad creativa. La creación está fundamentada en la memoria y al final la creación de escritos es una combinación de palabras, de imágenes, de recuerdos, de cosas que sabemos y que tenemos en la memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues la memoria interviene absolutamente en todo, prácticamente. De hecho, podemos pensar, como también dice Ruiz Vargas, lo siguiente: no existe posibilidad alguna de comportamiento o actividad adaptativa sin la participación de la memoria. En efecto, por eso a veces se dice coloquialmente que sabe más el diablo por viejo que por diablo, porque la experiencia es algo fundamental y se nutre también de la memoria. Experiencia y memoria van unidos y por lo tanto el que ha tenido más cantidad de experiencias porque ha vivido más tiempo, por ejemplo, y lo ha vivido más intensamente, o lo ha vivido con una intensidad similar, pero simplemente el tiempo transcurrido es mayor, pues acumula más cantidad de cosas en su memoria y por lo tanto eso le puede ser útil no solo en el presente, sino también en el futuro, para intentar vivir de una mejor forma y aprovechar mejor los recursos que le puede ofrecer la propia vida, la propia existencia. Por otra parte, este autor, al igual que otros investigadores, psicólogos, psiquiatras, filósofos de la mente, por ejemplo, pues han insistido en que la memoria es un proceso pues muy reconstructivo y eso a veces no se señala suficientemente y es conveniente insistir en ello. Porque efectivamente, como dice Ruiz Vargas, la memoria humana es extremadamente falible e imperfecta, porque en esencia todo acto de memoria es un acto reconstructivo que se lleva siempre a cabo bajo la influencia de múltiples factores individuales y sociales o culturales. En efecto, por lo tanto, es verdad que puede haber personas que recuerden más fielmente lo que han vivido y lo reflejen de esa manera, más coherente, más fiel a lo que realmente pasó, y otras que están pues influidas más por creencias, por estereotipos, por prejuicios. Otras personas no recuerden de una manera tan exacta y tan precisa lo que realmente sucedió. Por lo tanto, la memoria pues puede ser y es realmente imperfecta. Eso no quiere decir que no se puedan recordar cosas con exactitud, sí, pero en algunos casos la memoria falla y le falla pues a cualquier persona, en el sentido de que, como también señalan distintos psicólogos y también el propio Ruiz Vargas, nuestros recuerdos no son copias isomórficas o iguales de las experiencias que los crearon, porque siempre llevan nuestro sello personal que incluye sentimientos, emociones, nuestra propia cultura, nuestros propios conocimientos, nuestra propia forma de ser, nuestro temperamento, etc. En cualquier caso, se puede decir también que los recuerdos son algo muy importante en la vida y podemos también señalar, como dice Ruiz Vargas, que los recuerdos no se originan solo a partir de experiencias vividas en el mundo que nos rodea. Los recuerdos también son el producto de cualquier actividad mental que implica o que implique pensar en algo, imaginarlo, soñarlo o desearlo. Por lo tanto, imaginar es una forma de recombinar cosas que ya sabemos, recuerdos, y no hay tanta distancia entre imaginar y recordar. En definitiva, es usar nuestra potencia intelectiva, nuestra potencia cognitiva, en la que se incluye, por supuesto, la imaginación, la fantasía, la memoria, que están también entretejidas.
porque para cualquier acción imaginativa, para cualquier creación propia de la imaginación se necesita también la memoria, para recordar qué queremos combinar o recombinar para formar nuevas historias o nuevos sentidos o nuevos significados, etc. Por lo tanto, diríamos que los recuerdos y la pura inteligencia están unidos íntimamente. Y es algo que, pues, por supuesto, se sabe desde la teoría del conocimiento, la epistemología o la gnoseología también, desde un análisis filosófico. Por otra parte, también, como dice el propio Ruiz Vargas, el conocimiento almacenado en nuestra memoria se expresa o se manifiesta tanto de una manera explícita, consciente o directa, como de una manera implícita, inconsciente o indirecta. Incluso, pues, se podría decir que a veces el uso de la información en nuestra memoria no es plenamente consciente y la memoria o la inteligencia utiliza esa información y en otras ocasiones sí es claramente consciente. Por lo tanto, diríamos que cualquier actividad de creación utiliza la memoria de distintas maneras y eso siempre es algo a considerar, a tener en cuenta. Por tanto, cuanto más conocimiento tengamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, tanto mejor en todos los aspectos de la vida y de la creación, como es lógico. Por otra parte, también es verdad que a veces pues se producen lesiones cerebrales, y eso también lo señala, por ejemplo, Ruiz Vargas, cuando dice: determinadas lesiones cerebrales conducen a una pérdida selectiva de la memoria, el llamado síndrome amnésico, o la manipulación experimental de determinadas variables pueden producir un funcionamiento disociado de la memoria. En cualquier caso, diríamos, hay que considerar que la memoria no es una entidad unitaria, sino que está repartida por distintas partes del cerebro y por lo tanto eso siempre hay que tenerlo presente. En cualquier caso, puede haber zonas más especializadas en la memoria, por supuesto las hay en el cerebro, pero en general la memoria está dentro del cerebro y por lo tanto pues eso siempre hay que pues valorarlo en lo que representa, lógicamente. También está, por supuesto, el fenómeno del olvido. Y el propio Ruiz Vargas dice al respecto: el olvido hay que entenderlo desde al menos estas tres perspectivas. A, como resultado de una serie de procesos encargados de liberar nuestros sistemas de memoria de una sobrecarga de información, eso es lógico. Y B, como resultado de intentos fallidos para recuperar un conocimiento concreto, y C, como resultado de procesos inhibitorios que impiden el acceso a la información más relevante en cada momento. Y algo que puede parecer chocante o raro o paradójico es que la buena salud de la memoria necesita también una cierta dosis de olvido. No quiere decir que haya que olvidarlo todo o la mitad de lo que recordamos, pero sí una pequeña parte para que el cerebro pueda funcionar con normalidad y con eficiencia, en cierto sentido. Porque si no, la cantidad de información acumulada cada mes y cada año pues es realmente inmensa y el cerebro tiene que dejar espacio para una nueva información. Y a lo mejor lo que se pierde de memoria es poquísimo, pero ese poco es necesario para que funcione bien la memoria a nivel cerebral. En cualquier caso, pues podemos decir que hay muy diversas opiniones sobre la importancia de la memoria, sobre la significación de la misma, y ahora, a partir de unas preguntas retóricas, pues voy a intentar responder a esas cuestiones en los próximos minutos. Por ejemplo, hay una cuestión que siempre se suele decir mucho y repetir en los medios de comunicación, en la prensa, en los periódicos, en la radio, en las televisiones, en los programas de televisión, por ejemplo, y es la siguiente cuestión o pregunta: ¿por qué la memoria ha sido desprestigiada y se la ha convertido en el símbolo de la repetición y la rutina en la inteligencia de los tontos? Pues porque se considera que es mejor la espontaneidad, el inventar cosas prácticamente desde cero, cuando eso realmente no sucede, porque la espontaneidad y la capacidad inventiva se basan en lo ya conocido, y lo ya conocido está en la memoria. Por tanto, es algo antitético y que no responde a la realidad de las cosas y la realidad del mundo. También es verdad que a veces se descalifica la memoria porque se considera que es algo como una memoria mecánica y que lo que se repite de memoria pues no se entiende, cuando pues no necesariamente es así. Todo eso ha desvirtuado el valor de la memoria, aunque diríamos que irónicamente
o de una forma así especial, cabe decir que todavía en oposiciones, por ejemplo, se valora muchísimo la memoria, es prácticamente lo que más se valora, porque eso supone decir o expresar la cantidad de conocimientos que tiene una persona en su cerebro, y eso se refleja a través de lo que recuerda, de la cantidad de datos y de la calidad de los mismos que recuerda, o de la capacidad expresiva, que también está basada en la memoria, etcétera, etcétera, y sobre todo la cantidad de conocimientos que tiene en su cabeza y que se expresan gracias a la memoria también. Por lo tanto, ahí habría mucho que analizar y decir. Pero bueno, básicamente con esto creo que he contestado en parte de una manera mínima a lo que plantea pues, la pregunta. También podemos preguntarnos más cosas. Por ejemplo, ¿por qué o qué significa que la memoria es un proceso cognitivo? ¿Y qué relación existe entre la memoria y otros fenómenos cognitivos como la percepción, el aprendizaje y la emoción? En cuanto a la primera pregunta, pues la memoria indudablemente es un proceso de conocimiento, es un proceso cognitivo o cognoscitivo, como queramos decirlo. Y lo estudia también, aparte de la psicología y la psiquiatría, la neurociencia. Los neurocientíficos y los neuropsicólogos o neuropsiquiatras pues estudian la cuestión de la memoria y especialmente, por ejemplo, la psicología cognitiva. Entonces, en ese sentido, es siempre esencial en cualquier tipo de aprendizaje. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué relación existe entre la memoria y otros fenómenos cognitivos como la percepción, el aprendizaje y la emoción? Pues en efecto se sabe científicamente que cuando hay buenas emociones, buenos sentimientos, una buena actitud, por ejemplo, por parte de los estudiantes, estos aprenden mejor, aprenden más rápido, y si están más concentrados y más atentos a nivel perceptivo, también aprenden mejor, más profundamente y más rápido. Y por lo tanto eso se refleja también en su nivel de aprendizaje. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a los demás que me ven y me escuchan. Y hasta siempre.